Seguimos aquí en nuestro semanario Orbe 21 y queremos presentarles un tema sumamente interesante, hablar de los íconos, de lo que significan, de cómo son una expresión del arte, ¿no? Para todos nosotros, y un encuentro también con lo sagrado, el arte unido a lo sagrado. Para hablar de este tema estamos con Patrick Dowling, que es un especialista, ¿no?, en íconos también. ¿Cómo se dice? ¿Un iconógrafo? Un iconógrafo, sí. Bienvenido, Patrick. Gracias, María Manuel. Gracias. Y estamos también con Candelaria Martín, que es iconógrafa, es pintora y trabaja en el taller de la Santísima Trinidad. Sí, ¿Digo bien? Sí, soy profesora del taller de Santísima Trinidad. Sí. Bueno, bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias. Es un tema, decíamos, súper interesante, pero bueno, además queríamos presentarlo porque en estos días, durante todo el mes de noviembre y un poquitito de diciembre, se está presentando una muestra en un lugar súper interesante, además de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa Santísima Trinidad. Así que sí, queremos hablar primero del lugar en donde van a presentarse estos íconos. Es la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, que en Avenida Brasil 315, frente a Parque Lezama. Es una iglesia que tiene como mucha historia, porque fue donada en parte por el zar Nicolás II, o sea, tiene ya muchos años. Y bueno, está la iglesia y nosotros estamos organizando, ya faltan unos días, se empieza el sábado 3 de noviembre hasta el domingo 2 de diciembre. Va a estar esta exposición de íconos, que son... va a haber más o menos unos 50 y pico de íconos, ¿60? Sí, 60 se van a exponer, sí, con posibilidad que sean más íconos, porque como hay varios talleres que exponen, claro, nuestra prioridad es también difundir un poco lo que se trabaja, ¿no? Lo que se trabaja, que la gente se empiece a interesar sobre los íconos, sobre la técnica, sobre... Bueno, también difundir, y como principal idea, la palabra de Dios, la fe, a través de la imagen, ¿no? ¿Se usa la misma técnica? O sea, ¿han variado notablemente las formas de hacer íconos o son más o menos las mismas? Sí, en realidad han variado. Hay talleres que mantienen la técnica tradicional milenaria. ¿Y cuál es? Se pinta sobre tabla con pigmentos naturales y la técnica se llama pintura al temple. Esos pigmentos naturales son de origen vegetal, animal y mineral. Después se usa yema de huevo mezclada con vino y bueno, lo que se usa muchísimo en los íconos es el oro. El oro que también simboliza la divinidad, la luz divina. Claro. Algunos talleres... ¿Y por qué es al temple? ¿Por qué se dice el temple? Temple por huevo. Ah. Por el huevo. Claro, lo que en realidad el huevo, la yema de huevo lo que viene a hacer es como amalgamar. Sí, claro. Sí. Los minerales. Amalgama los minerales y bueno, el diluyente, claro, digamos, es el vino. El vino, claro, el alcohol del vino. Sí, y entonces eso se aplica sobre la tabla de madera. Claro. Originalmente se hacía así. En realidad es una tabla de madera no resinosa, para no que cualquiera. O bien curada, se le aplique como unas 7 o 8 capas de yeso, que en realidad no sé si es un yeso. Es carbonato de calcio pesado y liviano, que se lo pone sobre una tela para que se pueda agarrar. Claro. Ahí. Y después, bueno, ahí sí se comienza a pintar y el mordiente es el huevo, que se mezcla con los pigmentos diferentes. Pueden ser tierras, piedras, sí, de todo, plantas, claro. De todo, sí. Y bueno, siempre tienen que ser naturales, o sea, eso es lo que dicen los cánones. Pasa que hoy es muy difícil encontrar y obtener estos materiales, estas piedras molidas, aparte de que salen muy caros los materiales. Entonces los talleres lo que han hecho es reemplazar por ahí esos materiales nobles por témperas y otros pigmentos, pero que son artificiales, digamos. Claro. ¿Qué otros motivos son representados en los íconos? Los otros motivos se representan los santos, después el Pantocrátor, que es bueno, Cristo, después las escenas del Evangelio,
bautismo, la natividad, bueno, que son las fiestas litúrgicas, bueno, y entre esos, todas las escenas del Evangelio, digamos, del Nuevo y Viejo Testamento. La Theotokos, la Madre de Dios, ¿no? Por ejemplo, en la Catedral de Buenos Aires está la imagen de Vladimir, que es un icono muy representativo, porque, bueno, está, para mí es una de mis preferidas, ¿no? Porque está la Virgen María llevando al niño, a Jesucristo de niño, pero ella no lo está mirando a Jesucristo, ella está mirando, bueno, al espectador, con una mirada, por así decirlo, bueno, poquito melancólica, porque sabe lo que le va a pasar. El fin que tiene su hijo. Entonces tiene una mirada como, no sé si llamarlo triste, porque por ahí suena medio, pero una mirada así como dolorosa. Y eso es una imagen, la Theotokos, conocida también como Virgen de la Ternura, es una imagen muy representativa, un icono muy representativo. Candelaria, da la sensación cuando uno ve esta suerte de perseverar en la tradición, que existen como dos fuertes corrientes en el arte, ¿no? Una corriente iconoclástica que trata de romper con lo anterior y una corriente, digamos, iconográfica que trata de rescatar la manera en la que se hacía y las... ¿Dónde está la creatividad en la iconografía? ¿Dónde sientes vos que como experta en arte, cuando estás haciendo un icono, estás creando? Sí, justamente eso es uno de los puntos que son más discutidos, digamos, por los artistas, que creen que por hacer una iconografía se atiene a pautas que ya están fijadas y bueno, y no hay espacio para lo creativo. Claro, no hay espacio para lo creativo, pero justamente esto no es así, porque, por ejemplo, en Rusia había diferentes talleres, que cada uno tenían su estilo, bueno, la simbología se mantenía, pero el estilo hacia las formas, los colores y eso, se podía cambiar. Tenés diferentes, el taller de Novgorod, de Kiev, bueno, diferentes, que podían ahondar en esa creatividad. Si vos ves, por ejemplo, algunos iconos tienen fondos rojos, las figuras más estilizadas, otros más achatadas, como los iconos coptos. Digamos, lo que no se podía cambiar era la simbología, que simbolizaba un dogma de fe siempre. Pero ahora, en las cosas que no eran importantes en un icono, se podía tener la libertad de poder poner su creatividad, como los marcos, los fondos, la forma de los dibujos más alargados, más achatados, según la escuela, digamos. Porque es también como una, digo, para la época, ¿no? Pensándolo en tiempos pretéritos, una forma de enseñar la fe también, a través de ver el icono y del contacto con el icono. Perfecto. Bueno, sí, claro, sí, en la época de las catacumbas, Ictio, el pez, el Agnus Dei, o el cordero, era una manera de representar. Por ejemplo, a Jesucristo en la época de las catacumbas se lo representaba casi como Orfeo, porque no mucho tiempo antes estuvo el imperio griego, por así decirlo. Entonces, se lo representaba más o menos parecido a Orfeo con una lira. Claro. Para atraer a los nuevos cristianos, lógicamente. Entonces, claro, tenía un fin didáctico, en realidad, el tema de la iconografía, porque como no sabían leer ni escribir, lo único que podía llegar a ellos de la fe era a través de la imagen. Entonces, era el único contacto que tenían con la verdad, bueno, que... Claro. Bueno, en esa época, ¿no? Porque... Patrick recién mencionó una serie de iconos que a él lo conmueven, ¿no?
¿A vos? De los íconos que has visto, ¿cuál es el que vos dirías, epa? Bueno, a mí me encanta y realmente me produce un impacto. No es porque lo haya pintado yo, pero evidentemente es como dicen, que dice que el ícono lo pinta el hombre, pero el que actúa es Dios, ¿no? Claro. Entonces el que me produce un impacto es el Pantocrátor. El Pantocrátor es una cosa muy solemne para mí porque al mismo tiempo tiene como una mirada tierna, pero a la vez severa. Entonces te hace pensar en que en un Dios misericordioso, pero a la vez un Dios contundente, justiciero. Entonces creo que es una imagen que representa la verdad en todo su esplendor, Claro. porque Dios es justo también. Entonces es así como un padre que da rienda suelta y ajusta. Si tuvieras que pintarnos el Pantocrátor ahora, ¿cómo empezarías? Y pintarnos como describirlo, Sí. ¿qué es lo primero que miro? Ajá. Lo primero que miro, porque uso por supuesto mi Pantocrátor que pinté para rezarle. Entonces, un día me pasó la experiencia de que se cortó la luz, puse unas velas, entonces dije, todavía mucho más místico el ambiente, ¿no? Claro. Lo primero que se me reflejó a la vista fueron los ojos. El impacto de los ojos era ver a través de lo visible lo invisible. Porque además, al ser un arte que apunta a la inteligencia... No son los ojos que ves, sino los ojos que te miran. ven, claro. Sí, que me miran. Y como dicen los íconos que dicen que atrae la presencia de lo divino, justamente en ese momento se me hizo visible para mí la divinidad, porque no solamente ya miraba la pintura, sino miraba en mi inteligencia, ¿no?, la presencia de lo divino. Bueno, y eso es lo primero que vi. Luego todo el resto que, bueno, tiene las manos, ¿no?, simbolizando la Trinidad, después bendiciendo, mostrando el Evangelio y los colores que también son simbólicos, ¿no?, que el manto de azul simboliza la divinidad. Todo eso lo vamos a poder encontrar en este mes de noviembre en la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, en la calle Brasil 315, justito frente al Parque Lezama. Así es. Es una invitación que está abierta a todos porque me parece que los íconos por un lado, ¿no?, con todo lo que ustedes nos han contado, y el lugar, ¿no?, donde van a estar exhibidos, hacen como una combinación perfecta para encontrarse, no solamente con el arte, sino con este arte particular que nos lleva a lo divino. Sí. Así que me decías, durante los fines de semana, sábados... Todo, digamos, durante todo el mes de noviembre, Sábados y los sábados y domingos. domingos de 14 a 19. Perfecto. Y nada, lo lindo, digo, siempre, ¿no?, que estamos como en una época donde hay mucha virtualidad, no sé si es la palabra, ¿no? Que se acerque la gente con la familia, que deje un poquito de lado Netflix y el WhatsApp, y que se acerque con la familia, porque aparte de que pueda ver los íconos, por ahí pueden asistir o ver un poco la misa del rito oriental, que la dan en esta iglesia ortodoxa rusa los sábados a partir de las 17:30, se extiende más o menos por 2 horas. Está el Parque Lezama, está el Museo Histórico Nacional, que la gente salga un poco de su casa y del encierro, que salga en familia y que pueda disfrutar un poco del arte y de la vida también, ¿no? Y de la vida, sí, es lo más lindo. Sí. La verdad que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, Sí. por favor, por favor. Nosotros seguimos en un momentito con más Semanario Orbe 21.